Perfecto, muy buenos días a todos. Me presento, ante todo, agradecerles a ustedes por estar aquí en este webinar, primera edición del Grupo Cap Logistic. El día de hoy, como ya se ven bien, tocaremos un tema bastante interesante que son los certificados de orígenes, ¿de acuerdo? Para entender un poco el certificado de origen, tenemos que entender qué es un beneficio arancelario. Y esto muy a fondo lo va a tocar nuestro expositor Renato de la Cruz, que va a ser un placer presentarlo. De hecho, voy a proyectar un poco el repertorio de nuestro representante del Grupo CAP y presentador de esta exposición. Renato de la Cruz es el representante aduanero del Grupo CAP Logistic. Como pudieron ver en el video, Grupo CAP Logistic es un grupo de empresas, es un grupo corporativo logístico. De acuerdo a Grupo CAP, no simplemente se resume en una agencia de aduana. Grupo CAP va más allá implementando e integrando cada eslabón de la cadena logística, comenzando con una agencia de aduana, siguiendo con una agencia de carga, teniendo camiones propios, con una flota propia a nivel nacional, a nivel local, almacenaje también propio a nivel de Callao, a nivel de Iquitos, a nivel de Paita, cuatro sucursales a nivel nacional en Callao, Paita, Iquitos y Pucallpa, conectando así todo el Perú, desde la costa, sierra y selva, integrando así el servicio multimodal, llegando vía portuaria a Callao, luego trasladándose a Pucallpa vía terrestre, integrando el río Amazonas yendo hacia Iquitos. Ese es Grupo Cap Logistic. Es un grupo peruano, 100%, localizado en Callao como sede principal y teniendo como representante de Onero a nuestro expositor de hoy, Renato de la Cruz. Renato es licenciado en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene maestría en Derecho con mención en aduanas en la UNFV, que es la Villarreal, titulado como agente de aduana en el curso en el 2015, es miembro también de la Asociación de Agentes de Aduana Titulados, AATA, es especialista en proyectos, mercancías restringidas, convenio en el PECO y la ley de Amazonía. Además, estudió un programa de clasificación arancelaria de las mercancías en la quinta edición en Aladi. Bien, Renato de la Cruz el día de hoy nos va a presentar un poco lo que es el certificado de origen. Vamos a ver el día de hoy los siguientes puntos. Bien, vamos a comenzar sabiendo la importancia de un certificado de origen. Vamos a también saber cómo el certificado de origen ha influido, influye e influirá en el comercio internacional que tiene Perú con sus socios comerciales. Veremos el día de hoy dos tipos de certificado de origen, comenzando con el chino, terminando con el de la Unión Europea, que son los principales certificados de origen que se usan en las importaciones a Perú. Además, vamos a ver los beneficios y desafíos que enfrentan las empresas importadoras al utilizar el certificado de origen. Con mucho gusto, doy la presentación y activo el micrófono ya de Renato de la Cruz, que nos espera aquí para comenzar el webinar. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Aarón, por la presentación. Buenos días con todos. Como bien indicó Aarón, el día de hoy vamos a tocar dos certificados de origen bastante importantes y controversiales que se manejan mucho en la operatividad aduanera, que es el certificado de origen con China, el TLC que tenemos con China y también el que tenemos con la Unión Europea, ¿no? Para ser más detallistas en ambas exposiciones. Ustedes pueden dejar sus preguntas por el chat, ¿sí? Las vamos a ir canalizando en orden con el fin de que al final de las exposiciones podamos responder todas de manera adecuada, ¿no? Entonces, sin más que decir, vamos a iniciar con la capacitación del día de hoy, que espero que sea bastante productiva y sobre todo que tenga la participación de todos ustedes, ¿no? En caso tengan alguna consulta y sobre todo aclare algunas dudas que se presentan en la operatividad para que puedan manejar mejor sus certificados, sea como importadores, sea como operadores de comercio exterior, ¿no? Como agente de aduana, agente de carga, etcétera. Listo, sin más que decir, iniciamos. Primero, eh, con un poco de teoría, ¿no? Para un poco eh, estabilizarnos de cómo funciona un certificado de origen y sobre todo cuál es la importancia, ¿no? ¿Sí? A ver, me confirman por favor si todos pueden ver mi pantalla. Alguien que dé... Se ve perfectamente, Renato. Listo. Vamos a iniciar con China, iniciando un poco
de cuál es el objetivo del certificado de origen, ¿no? Como ven la definición, esto es de un boletín de MINCETUR, ¿no? Como se ve en la definición, el TLC Perú-China es un acuerdo a través del cual se establece un área de libre comercio entre ambos países, ¿no? Ahí pueden ver en la imagen, ¿no? Entre Perú y China, en donde se otorgan preferencias arancelarias a mercancías que cumplan con el régimen de origen, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es una preferencia arancelaria y qué es un régimen de origen, ¿no? Para entender el concepto de un TLC, porque esta misma definición se aplica para todos los TLCs que Perú mantiene, ¿no? En el caso de China y los demás certificados, una preferencia arancelaria es cuando existe una eliminación o una reducción del arancel, ¿correcto? Una eliminación es cuando el arancel, lógicamente mayor a cero, eh, se elimina. Cuando un arancel se elimina, quiere decir que la liberación llega hasta el 0%, ¿sí? Eso es una eliminación. Y una reducción es cuando el arancel no logra llegar al 0%. La reducción es porcentual. La reducción vendría a ser porcentual en ese caso, eh, y eso ya sería una reducción, ¿correcto? Eso es lo que debemos entender por preferencia arancelaria, ¿sí? Para profundizar un poco más, vamos a ver un pequeño y rápido ejemplo en internet. A ver, me confirman si ven mi pantalla, por favor. ¿Sí? Perfecto, gracias. A ver, vamos a elegir una partida muy usada, ¿no? Vamos a ver, la de más de plásticos, que se usa mucho en la importación, la partida más usada también. Eh, Entramos a la pestaña convenios, ¿no? Sabemos que el arancel que figura en el portal de la SUNAT es el arancel nacional, ¿correcto? El advalor en 6%, ¿sí? Porque lógicamente si nuestro advalor fuese 0%, ya no necesitaríamos aplicar ninguna preferencia arancelaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que reducir ni eliminar ese arancel. En este caso, 6%, tenemos que verificar en convenios, en este caso con China, si existe una preferencia arancelaria, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que el arancel base es el que vamos a usar cuando aplicamos un TLC, ¿no? El arancel nacional es 6%. Cuando aplicamos un TLC tenemos que usar el arancel base. En este caso es 9, ¿no? Y luego vemos qué porcentaje nos libera de ad valorem, ¿no? Y aquí vemos que libera el 100%. Entonces, a ver, ustedes me confirman, ¿estaríamos hablando de una reducción o de una eliminación? A ver si están atentos. Eliminación, correcto. Genial, gracias. En el caso, por ejemplo, si estuviésemos aplicando otro TLC, en este caso con Japón, ¿sería reducción o eliminación? Si el porcentaje liberado es 90,91, reducción, perfecto. Entonces, eso quiere decir preferencia arancelaria. Cada vez que ustedes escuchen la palabra preferencia arancelaria, es porque el arancel se va a reducir o eliminar, ¿no? Siempre y cuando tenga el convenio, ojo, porque si no tiene convenio, no todos los aranceles se pueden reducir o eliminar. Es decir, no todos los aranceles se pueden aplicar preferencia arancelaria, ¿sí? Ahora sí, regresamos a la diapositiva. Ya tenemos claro qué es una preferencia arancelaria. Ahora nos falta definir qué es un régimen de origen, ¿correcto? Cuando hablamos de un régimen de origen, tenemos, en el caso de China, manejan tres criterios, ¿no? El primer criterio es mercancía totalmente obtenida. El segundo criterio es mercancía producida exclusivamente a partir de materiales originarios. Y el tercer criterio es mercancías producidas con materiales no originarios, ¿correcto? Entonces, el primer criterio lo que trata son de productos que preceden el reino animal, vegetal o mineral y que son exportadas casi en su estado natural, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, exporta uvas en su estado prácticamente natural y el único trabajo que se ha realizado en ese tipo de productos es
el sembrado, el cultivado y el cosechado, ¿no? No hay una elaboración o transformación, ¿no? Aduaneramente, cuando hay una elaboración o transformación, se dice que el producto tiene que tener un salto de partida arancelaria. Es decir, la partida de la uva, al ser procesada, puede ser procesada en un extracto, puede ser procesada como mermelada, puede ser procesado como vino, ya es otra partida arancelaria, ¿no? En este caso se mantiene, por lo tanto es el criterio A, ¿no? Mercancía totalmente obtenida. Viceversa, de Perú a China como de China a Perú, ¿no? Recuerda que el TLC son para dos países. En el caso B, es mercancía exclusivamente a partir de materiales originarios. O sea, es una mercancía que es producida en el Perú o China, ¿no? Utilizando materiales originarios de dichos países. En este caso, por ejemplo, tenemos un hilado de algodón fabricado con fibra de algodón peruano y tinte peruano, pero los carretes son de China, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B? Que en el A todo viene de un solo país, ¿no? Por eso es totalmente obtenido. Y en el caso del B, puede venir de cualquiera de los dos países en el cual está el TLC, ¿no? En este caso es Perú y China. En el caso C, son mercancías producidas en cualquiera de los países, China o Perú, pero que contienen materiales no originarios. ¿Qué quiere decir? Que el parte de los materiales o insumos que se han usado en su elaboración no son ni de Perú ni de China, ¿no? Por lo menos debe contener un material no originario para que sea catalogado como el criterio C. En este caso, tenemos baldes de plástico fabricados en el Perú con polietileno procedente de Alemania y colorante procedente de Estados Unidos, ¿no? Igual se considera un producto para efecto de TLC, pero que tiene componentes que no son originarios. Esos son los criterios que se manejan en el caso de China, ¿no? Ahora, nosotros no estamos obligados a saber el origen de por qué se tomó un criterio, un certificado de origen, pero esto nos sirve para conocer que no todos los productos que vienen de Perú o de China pueden aplicar el TLC, ¿correcto? O sea, no todos los productos que vienen o son exportados de China o de Perú se trata de productos originarios, ¿no? Pueden ser productos, si no califican en ninguno de los tres, ya no se aplica el criterio de mercancía originaria y por lo tanto no le van a emitir un certificado de origen por esa mercancía, ¿sí? Esto es para efectos de conocimiento, que ustedes sepan lo de mercancía originaria, porque es un casillero el certificado de origen que lo vamos a ver en breve, ¿correcto? Eh, ¿Cómo es la secuencia para pedir un certificado de origen? ¿No? La secuencia para pedir un certificado de origen es que primero se genera la producción de la mercancía, ¿correcto? En función a la producción, ¿qué se indica? El régimen de origen, ¿no? Los criterios que justamente vimos hace un momento. Luego se hace el trámite en la entidad certificadora, ¿no? Luego, cuando se envía la mercancía, se cumple con lo establecido en función a la disposición de transporte directo, ¿no? Transporte directo quiere decir si viene de China directamente a Perú, ¿no? Porque también puede ser por transbordo, ¿no? Y finalmente, cuando la mercancía llega, aplicamos la preferencia arancelaria con el certificado de origen. ¿Y qué conseguimos con ello? La reducción o eliminación del arancel, ¿no? Esto es el circuito que todo importador debe aprovechar en función a los mecanismos legales que actualmente existen para reducir o eliminar el arancel, ¿no? Esta vendría a ser la secuencia. Ahora vamos a ver un poco más de los certificados de origen, ¿sí? Primero voy a compartirles dónde pueden encontrar los certificados de origen, ¿sí? Los certificados de origen lo pueden encontrar en esta página. Les voy a compartir en el chat. En esta página que he puesto el link en el chat, pueden encontrar los certificados de origen de todos los acuerdos que el Perú tiene. Ojo, no solo de China ni de la Unión Europea, pueden encontrar todos, ¿no? Este es el sistema de certificación de origen actualizado.
que el Estado lo realizó en su última versión, ¿sí? Lo tienen separado por tres tipos. ¿Por qué son tres tipos? Porque hay certificados de origen que son autocertificados. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser emitidos por el operador comercial, ¿no? Por el exportador o por el importador, ¿correcto? Ese es el sistema de certificación más común y más sencillo, porque ya no requiere de una visación por ninguna entidad. En el caso del segundo tipo de certificados son los que necesitan visación por las entidades, ¿correcto? Una entidad aduanera o una cámara, ¿no? En el caso de Perú, tiene que estar habilitado por Mincetur, ¿no? Y la tercera forma es la del exportador autorizado, que son en función a declaraciones de origen, ¿sí? Que se colocan y van de la mano con las facturas comerciales. Lo más usado son los dos primeros, ¿sí? Autocertificación y certificado por entidades. En el caso de China, sí está certificado por una entidad, necesita una visación, ¿sí? Entonces, en ese grupo lo vamos a encontrar, en el grupo 2 le dan clic y aquí ubicamos a China, ¿no? Aquí ubicamos al TLC Perú-China y aquí se encuentran los documentos que nos sirven para aplicar la preferencia arancelaria, ¿no? Dentro de ellos, el principal es el formato del TLC. Este es el que nos interesa, ¿sí? El formato del TLC Perú-China. Aquí lo pueden ver, este es el formato oficial. En China existen muchos formatos, ¿no? Me han escrito siempre, me dicen, profesor, tengo este formato que no tiene los 14 casilleros. ¿Es válido o no es válido? ¿No? No es válido, simplemente, ¿no? Este formato es el principal que ha sido aprobado en el TLC, ¿no? Entonces, cuando uno quiere aplicar preferencia arancelaria, necesariamente tiene que aplicar este formato. ¿Qué pasaría si yo presento otro formato que no es el oficial? Se le conoce como un certificado de origen, pero que no es válido para efectos de preferencia arancelaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que los demás formatos te sirven para demostrar que la mercancía es de China, pero no te permite reducir o eliminar el arancel, ¿no? Tal cual como vimos que se tiene que aplicar en el ejemplo que vimos con la partida de plásticos, ¿no? ¿Sí? A ver, para entender mejor este formato, vamos a verlo en su versión en español, ¿no? Ojo que el formato se debe presentar en este formato, en este idioma, ¿no? En inglés, ¿sí? Es el formato oficial. Pero para efectos didácticos, voy a explicarles en su versión traducida, ¿sí? Que es el español, para que se entienda mejor, ¿sí? El formato, el formato de China tiene su instructivo, ¿sí? En la segunda hoja tiene su instructivo, ¿correcto? Entonces, en la segunda hoja nosotros vamos a poder entender cómo se llena cada casillero, ¿sí? Aquí indica claramente el casillero 1 al casillero 14 y el instructivo también, ¿no? Del casillero 1 al campo 14. Sin embargo, es un poco más complejo que ver el instructivo. ¿Por qué? Porque hay mucha casuística en la cual tienen que definir la entidad avalada para estos tipos de casos. ¿Quién es la entidad? Vendría a ser Mincetur. Para efectos de Perú sería Mincetur, ¿sí? Por ejemplo, el casillero 1 nos indica el nombre que debemos completar, el nombre y dirección del importador, ¿no? Según el instructivo nos indica el nombre legal completo y dirección, incluyendo el país exportador, ¿no? Eso es lo que nos indica en la instrucción, pero luego viene mucha casuística aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque el exportador, como su nombre lo dice, es la empresa que exporta la mercancía, ¿no? Debe figurar normalmente en el documento de transporte. Sin embargo, algunos llenan con un nombre y dirección que no corresponde al exportador del documento de transporte. Otros llenan con el nombre y dirección del exportador que figura en la factura, ¿no? Y en otras ocasiones no es ninguno de los dos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el correcto que debería llenarse en el casillero 1? ¿No?
A ver, por acá me parece que tengo el oficio. Aquí está. ¿Sí? A ver, todos pueden ver este oficio. Es el oficio 482-2018 Mincetur. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice este oficio? Nos dice que es válido que el nombre del exportador consignado en el certificado de origen difiera del nombre de la empresa que emitió la factura comercial, pues en dicho país solo es posible exportar a través de empresas autorizadas. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Que en China es uno de los pocos países que los exportadores tienen que tener licencia de exportación, ¿correcto? Tal cual como entiendo, le han explicado cuando han tocado el tema de proveedores de China. eh, los chinos exportan o para ser exportadores necesitan contar con una licencia de exportación. Entonces, si la persona que me vendió en la factura comercial no tiene licencia y la persona que está exportando la mercancía con el documento de transporte tampoco tiene licencia, lógicamente lo va a tener que exportar para efecto del certificado de origen una empresa con licencia. ¿Sí? Esa sería la explicación, ¿no? Por eso es normal que difiera el exportador del casillero 1 del certificado de origen con el proveedor de la factura comercial y con el exportador que figura en el BL. ¿Sí? Es plenamente válido. Ahora, la SUNAT, como bien indica el informe de Mincetur, la SUNAT en un caso extremo les podría pedir el sustento, ¿no? De la vinculación de ese exportador del certificado de origen con el proveedor. Pero desde que salió este informe en el año 2018, ya la SUNAT no notifica ello, porque ya también conoce que no siempre va a coincidir ni con el proveedor de la factura ni con el exportador del BL, ¿sí? Es plenamente válido, ¿sí? Esa casuística, por ejemplo, no se explica en el instructivo, ¿no? Es como consecuencia de notificaciones por parte de la SUNAT, donde eh, notifica por la casilla 1 el exportador, ¿no? ¿Y quién reguló ello? Mincetur, ¿no? Entonces Mincetur ya dijo que no necesariamente debe coincidir. Punto, el casillero 1 ya está un poco más aclarado. Ahora viene el casillero número 2, ¿no? ¿Qué dice el instructivo para efecto del casillero número 2? Nos indica el nombre legal completo y dirección, incluyendo el país del productor, ¿correcto? Si se incluye más de una mercancía de un productor en el certificado, liste los productores adicionales, incluyendo sus nombres legales completos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pueden haber varios productores. Ahora, indica también si el exportador o el productor desean que la información sea confidencial, o sea, que no se muestre, se acepta que establezca como glosa disponible a solicitud de la autoridad certificadora, ¿no? Y si el productor y el exportador es el mismo, se puede colocar la glosa mismo, ¿no? O en inglés same, ¿no? Y si el productor es desconocido, se acepta que también coloque la glosa desconocido. Entonces, estamos hablando que ese casillero puede ser llenado de 4 formas distintas, ¿correcto? La primera, colocando el productor o los productores. La segunda, colocando la opción disponible a solicitud de la autoridad certificadora. O sea, ¿qué quiere decir? No mostrarlo, lo conocemos pero no lo queremos mostrar por temas comerciales, por temas que el proveedor o el importador tendrá la razón. La tercera opción es colocar la glosa same o mismo, que quiere decir que es igual al exportador que está en la casilla número 1. Y la última es desconocido, ¿no? Es desconocido. Entonces, de esas 4 formas se puede llenar el campo 2 del certificado de origen. ¿Sí? Esa es la segunda forma en la cual podemos llenar la casilla 2. Ya saben, 4 tipos de glosas pueden ir en esta casilla. No solo se limita
a una sola respuesta. Aquí no hay mucha casuística, porque eso siempre se respeta. En la casilla 3, nombre y dirección del consignatario, ¿no? Tal cual como indica el instructivo, indica el nombre legal y completo y dirección del consignatario domiciliado en China o Perú. Ya saben que en el campo 3 debe ir tal cual como la factura, tal cual como el documento de transporte, los datos del importador, porque es el consignatario, ¿sí? Es el consignatario, ¿correcto? Ahora, muchos preguntan, ¿no? ¿Puede ir el RUC? ¿Es obligatorio que vaya el RUC, el teléfono, el correo? No. Lo que indica el formato del certificado de origen son los campos mandatorios. Son los campos mandatorios. ¿Qué quiere decir? Los campos mínimos que debe contener. En este caso, como mínimo establece nombre y dirección. Si ustedes le añaden el RUC, en teoría no están invalidando el certificado de origen, ¿no? No lo están invalidando. ¿Sí? Ahora, por ahí, adelantándome a lo que puedan preguntar, me pueden decir, ya, pero ¿qué sucede si es una venta sucesiva? ¿No? Me estoy adelantando a una posible pregunta que la puedan estar haciendo, porque hay muchos presentes que son importadores, ¿no? Entonces, esa pregunta nace muchas veces de ellos. Si es venta sucesiva, se entiende que la venta sucesiva se dio posterior al embarque, ¿correcto? Se dio posterior al embarque. Entonces, si se dio posterior al embarque y el certificado de origen se emite con los datos del embarque, quiere decir que los datos del consignatario va a ser el primer comprador, ¿sí? Entonces, en el casillero 3, yo voy a llenar el primer comprador, ¿no? Y esa información va a ser válida para yo aplicar mi certificado de origen para el segundo comprador, porque está la trazabilidad, ¿sí? O sea, no tiene que figurar el comprador final en el casillero 3, tiene que figurar el comprador inicial, ¿correcto? Eso es en una venta sucesiva. ¿Pueden usar el certificado de origen? Sí, correcto, pueden usar el certificado de origen. No hay ningún problema. Simplemente que debe figurar el comprador inicial en esa casilla. ¿Sí? Por acá me parece que tengo el... No, a ver, sí, está bien. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos todos correctos. A ver, vamos a pasar ahora a la casilla 4. ¿Sí? La casilla 4 son todas las casillas que van en el documento de transporte, ¿correcto? Todas las casillas que se llenan en función al documento de transporte. Tenemos el medio de transporte y su ruta, o sea, la nave y su viaje. Tenemos la fecha de partida, la fecha de zarpe o salida. Debemos colocar acá la identificación de la nave, ¿no? El puerto de carga y el puerto de descarga. Todo en función al documento de transporte, ¿no? Entonces, acá hay dos situaciones, ¿no? Recuerden que en la diapositiva yo les mencioné el transporte directo, ¿no? ¿Qué es el transporte directo? Es el transporte que viene de China a Perú, así de puntual. Los demás transportes que tienen transbordo, ¿no? Son considerados transportes que no son directos, ¿sí? Y para los transportes que no son directos, ¿cómo se hace válido su aplicación del certificado de origen? ¿No? Aquí debemos entender justamente lo que la SUNAT nos indica de cómo validar un transporte directo, ¿no? Aquí les comparto el oficio 204, año 2010, indicado por Mincetur, ¿sí? Que actualmente figura en el procedimiento también del TLC Perú con China. ¿Qué nos indica? Para los casos de tránsito o transbordo sin almacenamiento temporal, porque cuando hay transbordos, hay dos casos, ¿no? Uno, cuando la mercancía se queda en un país almacenado temporalmente, y el otro es cuando simplemente es un transbordo para cambio de nave inmediato, sin almacenamiento temporal y continúa su ruta, ¿no? Tenemos esos dos casos cuando no son transportes directos.
Entonces, eh, cuando no tiene almacenamiento temporal, ¿no? Simplemente tenemos que presentar los documentos de transporte de la mercancía desde China con destino final al Perú, ¿correcto? O sea, si la carga supongamos que pasó por Estados Unidos, por Panamá, de ahí vino a Perú, yo debo tener y sustentar mi documento de transporte de China a Estados Unidos, de Estados Unidos a Panamá y de Panamá a Perú, ¿no? El procedimiento me indica ello, que solo sustento con los documentos de transporte. ¿Qué pasa si no tengo los documentos de transporte para sustentar? Lógicamente me invalidan mi certificado de origen, ¿no? Y pierdo mi preferencia arancelaria, ¿no? Entonces, esa es la forma como se sustenta en China, ¿sí? Solo con los documentos de transporte. No existe carta de la línea naviera, no existe una carta del proveedor, no existe una DJ del importador. No, el procedimiento indica que se sustenta con los documentos de transporte, ¿sí? Así que ya saben, si ustedes compran de China, si ustedes compran de China y eligen una ruta con transbordo, tienen que tener bien en cuenta que deben tener los documentos de transporte de toda la trazabilidad, ¿correcto? Así de puntual. Y en caso que el documento sea emitido en un idioma distinto al español, la aduana le puede pedir la traducción, ¿no? Una traducción simple, y con ello subsanarían, ¿sí? Ahora también aprovecho en indicarles lo que indica eh, el oficio 204/2011, ¿no? Indica de que cualquier error en el certificado de origen, cualquier error, ojo, en el certificado de origen, invalida por completo el certificado, ¿correcto? El error puede ser en la subpartida o puede ser en cualquier casillero, ¿sí? Entonces, por ahí me indican, me han preguntado muchas veces, ¿qué pasa si mi figura fecha de SARPE, supongamos 10 de julio, y mi BL dice, o mi certificado dice 11 de julio, ¿no? ¿Cuál es la correcta? O qué problema, qué consecuencia me puede traer? Simplemente le invalida el certificado de origen, ¿no? Debe ser coincidente la fecha de SARPE del puerto de carga de China con el certificado de origen, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta eso para no invalidar el certificado. ¿Y qué sucede si nos emitieron un certificado con un dato erróneo? Antes de la declaración debemos corregirlo, ¿sí? Lo correcto. ¿Sí? Casillero 4 ya queda claro. Nos vamos al casillero 5. Un casillero que es el que ha tenido más modificaciones en los últimos años. ¿Sí? El casillero 5. ¿Por qué el casillero 5 ha tenido muchas modificaciones? Porque el casillero 5 justamente es un casillero de observaciones, ¿no? Es un casillero de observaciones. Entonces, ahí permite que las entidades se pongan de acuerdo y lo usen como un comodín, ¿no? Lo usen como para regular cuando un casillero esté mal. Eso es el casillero 5. ¿Cuál es la naturaleza del casillero 5? A ver, aquí les voy a mostrar. Este es de Mincetur. La naturaleza del casillero 5, primero vamos a ver lo que es el instructivo. Nos dice, aquí se puede consignar cualquier información adicional, ¿no? Como el número de orden del cliente, el número de carta de crédito, etcétera. Puede ser incluido, o sea, es opcional, lo pueden incluir aquí. Pero la naturaleza correcta es esta, ¿no? Si la mercancía es facturada por un operador de un país no parte, se deberá indicar en este campo el nombre legal completo del operador del país no parte y el productor de las mercancías. Vamos a traducirlo a un lenguaje más simple. El operador no parte o el operador de un país no parte es aquel empresa, ¿no? Que no es ni China ni Perú. O sea, no forma parte del TLC, simplemente. O sea, no es ni China ni Perú, puede ser cualquier otro país. Porque es normal que hoy en día nosotros le compremos a una empresa extranjera que no sea China, pero la fábrica de esta empresa extranjera está en China, ¿no? Entonces, cuando habla de la mercancía facturada, se refiere a la factura comercial.
¿correcto? La factura comercial. O sea, ¿qué quiere decir? Que a través de una factura comercial compramos una empresa que no es china, pero la mercancía es fabricada en China y va a ser embarcada en China con destino al Perú, ¿no? Ahí tenemos que usar el uso de este campo número 5. Y para que la SUNAT nos respete la aplicación del certificado de origen, debemos colocar el nombre legal completo de la empresa que no es de China y también nos obliga a colocar los datos del productor. Ojo, nos obliga, aquí Mincetur lo refuerza en su instructivo, indica, ¿no? Tener en cuenta que en los casos que la factura es emitida por un tercer operador, debe consignarse el nombre del operador y el productor, ¿no? Aquí ya no pueden ocultarlo. Recuerden que en la casilla 2 habíamos explicado que la tercera opción, perdón, la cuarta opción era colocar desconocido y la segunda opción era colocar que, que no está disponible a no ser que sea a solicitud de la autoridad, ¿correcto? Entonces, si nosotros compramos a una empresa que no es de China, pero la mercancía es fabricada en China, sí nos obliga a llenar ese casillero con los datos del productor. Aquí ya no lo pueden ocultar, ¿no? Inclusive lo tienen que colocar así hayan llenado el campo 2 con los datos del productor. Como ustedes pueden decir, pero ¿cuál es la lógica si en el casillero 2 ya llenen los datos del productor? ¿Por qué me obligan a llenarlo otra vez en la casilla 5? Así está diseñado el instructivo. En teoría lo tendrían que repetir, ¿no? Aquí les voy a dar un ejemplo. Mira, este es un ejemplo. A ver, un ejemplo. Aquí pueden ver, por ejemplo, la empresa LG, ¿no? LG Electronic, como saben, LG factura todo normalmente por Corea, ¿no? Su planta comercial está en Corea, sus oficinas administrativas. El G es un monstruo actualmente en el mundo de los electrodomésticos, ¿no? Inclusive en todo lo que es electro. Entonces, LG como matriz está en Corea, pero como fábrica está en China, ¿correcto? Entonces, como ven, el exportador autorizado lo tiene en China, ¿no? El productor es chino. Aquí, por ejemplo, pudo haber colocado Sein, ¿no? Pero mantuvo la información, no lo invalida. Recuerdan que tienen 4 formas de llenado. Pero miren cómo usa el casillero 5. Coloca los datos que figuran en la factura, ¿no? Que es el G Electronics con su oficina en Seúl, Corea. Y abajo coloca los datos del productor, que es el mismo que ustedes pueden ver en la casilla 2, ¿no? Así es como se llena la casilla 5. Si no lo realizan de esa forma, si no lo realizan de esa forma, les invalida el certificado de origen y no pueden aplicar su preferencia arancelaria. ¿Sí? El procedimiento es muy claro y conciso. ¿Sí? A ver, seguimos. Así se usa el casillero 5, ¿correcto? El casillero 6 simplemente son la cantidad de artículos, ¿no? La cantidad de artículos y el casillero 7 es su descripción, ¿no? Y recuerden que la SUNAT permite agrupar, ojo, permite agrupar siempre y cuando estén con la misma partida. Ojo, ¿ah? O sea, por ejemplo, yo tengo, como pasa con muchos proveedores, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo muchas alfombras? Traigo alfombras de 10 tipos y todos tienen la misma partida. La pregunta es, ¿lo podré agrupar en un solo ítem? Sí, sí se puede agrupar. El sistema lo permite, ¿no? Eso lo ha regulado Mincetur porque, como ven, el instructivo no lo indica, ¿no? Solo indica que indique el ítem del artículo y no podrá exceder de 20. Lo que hacen la mayoría de importadores dicen, pero ¿cómo hago, no? Si mi factura tiene 30 ítems y solo me permite colocar 20. Tiene dos salidas. La primera salida, que complete 20 y los otros 10 faltantes en otro certificado. Eso es lo que indica la primera regulación del TLC Perú-China. La otra opción más práctica y metódica es que lo agrupe por partida, ¿sí? Y ahí tiene los ítems que no van a sobrepasar los 20, ¿sí? Ítem 6 y 7 van de la mano. Ítem 8, ¿no? Donde actualmente se equivoca la mitad de chinos y ya se está regulando, ¿no?
El ítem 8 es donde uno coloca su partida a 6 dígitos, ¿correcto? A 6 dígitos. Entonces, para esto, primero les voy a explicar lo que indicaba la diapositiva, ¿no? A ver, la diapositiva indicaba que el Tratado de Libre Comercio fue suscrito en Perú y la República Popular de China el 28 de abril del 2009 y está vigente desde el 1 de marzo del 2010, ¿no? Entonces ahí les voy a escribir en el chat los aranceles, cómo fueron modificándose año tras año, ¿no? Tuvimos el 2007, ahí está, luego vino el 2012, luego vino el 2017 y finalmente estamos usando el 2022, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando fue suscrito y entró en vigencia, se está usando el arancel año 2007, ¿no? Porque 2 años después viene la primera modificación con el arancel 2012. Entonces, parte del tratado indica que para efectos del casillero 8 se debe usar el arancel con el cual entró en vigencia el TLC o con el cual fue suscrito. Y todos sabemos que fue con el arancel 2007. Entonces, hoy en día, hoy en día muchos se confunden y colocan el arancel 2022, ¿no? Colocan el arancel 2022, por lo cual la SUNAT está invalidando de cada 10 certificados, invalida uno, porque siempre se confunden y colocan el arancel 2022. Entonces, ¿qué pasa? Que China indicaba que su sistema no le permite colocar el arancel 2022, perdón, 2007, porque lo han actualizado todo, incluyendo las cámaras que emiten el certificado de origen. Entonces, para ello, la SUNAT y Mincetur han habilitado nuevamente el casillero 5, ¿no? Han habilitado el casillero 5. ¿Y cómo lo han habilitado? Indican, ¿no? Los certificados emitidos en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-China deben contener en el campo 8 las partidas en su versión 2007, ¿correcto? De no ser posible, porque hay muchas quejas de que los chinos no lo pueden hacer, se aceptan los certificados de origen que contengan en su campo 8 la clasificación arancelaria de las mercancías en la versión 2022 y en su campo 5 las partidas en la versión 2007. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? Ya, está bien. El casillero 8 lo vas a llenar como 2022, siempre y cuando en el casillero 5 coloques su versión 2007. ¿Por qué? Porque el casillero 5 dijimos que es un casillero de observaciones. Entonces, ahí ustedes pueden colocar manualmente, ya nada les impide, el arancel en su versión 2007, ¿no? Como ven, por ejemplo, colocan el CEO en la versión 2022, ¿no? Y en el casillero 5 los datos de la versión 2007, ¿correcto? Aquí les tengo otro ejemplo. Mira, un ejemplo real. Un ejemplo real. Este es un importador que no pudo corregir el certificado de origen en la versión 2007 en la casilla 8. Colocó la subpartida en la versión 2022 y en la casilla 5 coloca la versión 2007. ¿Sí? Eso es lo correcto, ¿no? Si no hacen ninguno de los dos, lógicamente invalida el certificado de origen. ¿Correcto? Eso es el gran problema que tienen actualmente los importadores. Ahora, en la casilla 9, criterio de origen, ya lo vimos. Los criterios de origen, según el instructivo, son de 3 tipos. Que ya lo vimos: mercancía totalmente obtenida, producida enteramente entre las partes, o con mercancías no originarias, ¿no? El casillero 10 coloca la cantidad según la factura comercial de preferencia. Si son piezas, si son unidades, son set, ¿no? Son rollos de preferencia. También está permitido el peso bruto, ¿correcto? Pero el problema va que cuando ustedes agrupan mercancías y no coincide con el peso, pueden tener problemas. Por eso que siempre se sugiere que usen la cantidad comercial según la factura, ¿sí? El casillero 11, el número de fecha de factura, no hay ningún problema. En caso de modificación, le pueden agregar un -1, ya la misma SUNAT lo acepta, como pueden ver aquí. Cuando modifican, le pueden agregar la letra A o un guión, en caso de un error. En el casillero 12,
se coloca el valor facturado. Aquí muchas veces preguntan, ¿no? ¿Qué Incoterm colocar? Para partir del instructivo, no indica colocar Incoterm, simplemente indica el valor facturado, ¿sí? Simplemente es el valor facturado. O sea, el total de la factura comercial, ¿correcto? Ahora, el casillero 12 tuvo también muchas preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, me voy adelantando a lo que puedan preguntar al final, ¿es posible aplicar un certificado de origen a una parte de la factura comercial? Esa es la pregunta 2023, ¿no? Que ha nacido recién con mucha casuística este año. ¿Es posible aplicar parcialmente el certificado de origen a una factura? La respuesta ya ha sido concordada entre las entidades de China y Perú y la respuesta es sí, se puede aplicar parcial de factura comercial, ¿correcto? Pero ahí cambian las condiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo 3 ítems y solo quiero aplicar a un solo ítem porque es el único que tiene preferencia arancelaria, los otros dos están en cero, entonces podría colocar solo ese ítem y en valor facturado colocar solo el valor de ese ítem. Si ustedes en valor facturado colocan el valor del total, invalida su certificado, ¿sí? Es algo que muchos quieren aplicar, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Esa sería la forma, ¿correcto? Esa sería la única forma de aplicar. Ahora, el problema es que en China dice que no lo pueden hacer porque no pueden colocar el valor facturado distinto a la factura comercial. Entonces, algunos sí lo pueden hacer, otros no. Si no lo pueden hacer, no se compliquen la vida, continúen colocando el total de ítems y el total de valor facturado, ¿sí? Finalmente, el casillero 13 es la declaración del exportador. Lógicamente hablamos del que tiene licencia, el casillero 1. Y el casillero 14 es la visación de la autoridad que, que visa el certificado de origen, ¿correcto? Va su visación. Ahora, actualmente tenemos dos tipos de certificados, ¿sí? El primer certificado que tenemos es el normal que ustedes ya conocen y el segundo que tenemos es el electrónico, ¿no? El certificado electrónico. Algunos lo han podido ver, es el que tiene un QR, ¿no? El que tiene un QR. Ambos se tienen que validar en los portales de la SUNAT, ¿sí? Ambos se tienen que validar en el portal de la SUNAT. A ver, permítanme un segundo, voy a compartirles el segundo certificado. ¿Qué características tiene el certificado? A ver, les voy a compartir para poder cerrar esta primera parte. Aquí está. A ver, como pueden ver, una consulta que se hizo a la SUNAT, ¿no? Cuando recién salió este certificado electrónico sale el año 2020, ¿sí? En plena pandemia sale el certificado digital, ¿no? Certificado aceptado por ambos, por Perú y China, ¿sí? ¿Qué características van a encontrar para diferenciar un certificado emitido por una autoridad aduanera a diferencia de un certificado digital emitido por la Cámara Internacional de China? Primero, que es de impresión digital, ¿no? Ya no es impresión en el formato que ustedes conocen, el formato rosado, impreso, ¿no? Impresión digital. Segundo, que va a tener un QR. Tercero, que va a tener un número de serie. Y cuarto, que va a tener el sello de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Esas 4 características diferencian un certificado emitido por una autoridad aduanera del otro, que es el certificado digital emitido por la Cámara de Comercio Internacional, ¿sí? Y ambos lo van a poder ver en los validadores, ¿sí? En los validadores, ahí le estoy compartiendo la pantalla. Los validadores son de dos tipos, ¿no? Aquí le estoy mostrando los dos tipos. En este primer validador que le estoy compartiendo en el chat, aquí van a poder ver
los certificados eh, emitidos por la Autoridad Nacional. Y en este segundo validador van a poder ver, que también lo estoy compartiendo por el chat, los certificados digitales, ¿no? Aquí pueden ver, certificado digital, justo como les comentaba. Ahí está, el número de serie, el número de certificado, el QR y el sello de la Cámara de Comercio Internacional. Las 4 características que diferencian un certificado digital del normal, ¿sí? Y hasta ahí sería este, la explicación del certificado de origen de China, ¿sí? Las preguntas las van colocando en el chat y lo vemos posterior al término de la exposición del certificado de origen de la Unión Europea. ¿Correcto? Vamos al break por unos minutos. Ahí lo dejo con Aarón para que les explique. Listo, Aarón, ¿qué tal? Sí, ya ahora podemos iniciar con la segunda parte. Este es el certificado de origen en función al TLC del Perú con la Unión Europea. ¿Sí? A ver, vamos al igual que el caso anterior, iniciar con lo que es la página donde encontramos cómo funciona el sistema de preferencias. ¿Sí? A ver, ¿correcto? ¿Todos pueden ver la pantalla? Genial. Ya, al igual que que el anterior TLC que vimos con China, aquí tenemos a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea trabaja con dos tipos de modalidades. ¿Sí? La Unión Europea trabaja con dos tipos de modalidades, las cuales son certificación por entidades y la del exportador autorizado. ¿Sí? eh, la Unión Europea tiene esa modalidad de usar al exportador autorizado. Primero vamos a ver cómo funciona por entidades, ¿sí? Entramos al segundo grupo y ahí van a poder descargar tal cual el link que les pasé al inicio, igual se lo puedo volver a pasar, el formato del certificado en inglés y en castellano, ¿sí? Ahí lo voy a compartir, ahí está, ¿correcto? En inglés y en castellano, ¿no? El formato oficial, ¿no? Nuevamente, repito, es en inglés, ¿no? El casillero del certificado de origen de la Unión Europea tiene también 14 casilleros, ¿sí? 14 casilleros. Los 14 casilleros constan de 12 en la primera página y 2 adicionales en la segunda página. O sea, es una hoja con 12 en la primera página y 2 adicional en la segunda. ¿Correcto? Para efectos didácticos, vamos a explicarlo en función al formato que esté en castellano. ¿Sí? Vamos a explicarlo el formato que es en castellano. Ahora apaguen sus audios. No sé si pueden regular el audio. Ahí voy. No tengo la opción, no sé quién está regulando el audio. Mm, A ver, ya. A ver. Entonces, explicábamos que son 2 en la primera página y 2 en la siguiente, ¿no? La primera casilla. También, al igual que el del caso de China, el certificado de origen de la Unión Europea indica el llenado directamente en el formato. No tiene su instructivo como lo tenía el caso de China, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que se llena, cómo es que funciona este formato, ¿no? En el casillero 1, dato del exportador, ¿no? Nombre, apellido, dirección completa y país, ¿no? Como ven, a diferencia de China, en el caso de China no indicaba país, no indicaba país, ¿no? En el caso de la Unión Europea sí lo indica, ¿no? Casilla 1, exportador, ¿no? En la casilla 1 viene enganchada de la casilla 12, ¿sí? Porque en la casilla 12 hay una declaración del exportador, ¿correcto? Donde firma
su validez. Pero luego acá viene la pregunta, ¿qué sucede cuando en la casilla 1 tenemos la información de un exportador y en la casilla 12 la firma otro exportador? ¿No? ¿Por qué se da esa situación? Se da esa situación porque normalmente el exportador que inicia el trámite no es el que lo termina, ¿no? Es decir, se lo da a gestionar a una empresa transportista, se lo va a gestionar a un tercero para que culmine el trámite. Entonces, realmente, si no es el mismo, invalidaría la emisión del certificado de origen. Pero como por temas operativos, en el caso de la Unión Europea no tienen regulado este aspecto, ya la SUNAT adoptó un criterio. ¿Cuál es el criterio? Que mediante una carta de representación, el exportador del TLC que está aplicando Perú con la Unión Europea le dé eh, representación a una empresa para que sea quien lo exporte, ¿no? Y aquí más o menos podemos ver una carta, un ejemplo, ¿no? En este caso, esta figura sucede mucho porque a veces el país de embarque no es el mismo, ¿no? De donde inicia y de donde termina, ¿no? En este caso, el exportador, como ven, es Alfa, pero quien firma la declaración es la empresa Ziegler, ¿no? Entonces, lo que hace esta carta es que la empresa Alfa, que está ubicada en Bélgica, le da una carta en la cual lo está representando para efectos del proceso de la certificación Euro 1, ¿no? Y de esa forma ya no invalidan el certificado de origen, en este caso la Euro 1, que es el de la Unión Europea, ¿no? Con eso se vincula la casilla 1 con la casilla 12, ¿correcto? Recuerden que lo normal es que ambos sean la misma empresa quien lo firme, tal cual en China, ¿no? La casilla 1 con la 13, ¿no? La casilla 1 figuraba el exportador autorizado y en la casilla 13 su firma, ¿no? En el caso de China siempre es el mismo, siempre. En el caso de la Unión Europea no siempre es el mismo porque es un bloque. Recuerden que le puede comprar una empresa de Bélgica, pero la carga sale de repente por otra frontera, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Entonces, esa parte operativa que tiene la Unión Europea permite que el exportador le dé una representación a una segunda empresa mediante una carta y con eso la SUNAT lo acepta, ¿sí? Con eso tendríamos cómo se llena el casillero 1 y el casillero 12. Ahora nos vamos al casillero 2 y 4 que están vinculados, ¿no? ¿Por qué digo que están vinculados? Porque en el caso del casillero 2 y 4, ¿qué indica el casillero 2? El certificado es utilizado en los intercambios preferenciales entre, y acá se debe indicar los países, grupo de países o territorios a que se refieran, ¿no? Y en la casilla 4 indica país, grupo de países o territorios de donde se consideran originarios los productos, ¿sí? Entonces, aquí les voy a compartir un informe de Mincetur referente justamente a ese punto, ¿no? Ahí pueden ver este informe de Mincetur, donde indica que el casillero 2 y el casillero 4 deben consignar Unión Europea o UE, por lo que consignar términos diferentes invalida los certificados de circulación de mercancías Euro 1. O sea, ¿qué quiere decir? En esos casilleros normalmente uno coloca eh, o debería colocar Unión Europea y Perú, ¿correcto? Únicamente eso. No puede colocar otro tipo de información. A ver, vayamos nuevamente al formato para entenderlo mejor. En el casillero 2, en el casillero 4, debe indicar únicamente Unión Europea
¿no? Como indicaba el informe, o también debería ir UE, ¿no? Sin embargo, en la práctica, en el casillero 2 estaba colocando y en el casillero 4 no, ¿no? La SUNAT estuvo invalidando muchos certificados de origen Euro 1, ¿no? A raíz de esta situación, por lo cual ha salido un oficio, ha salido un oficio de la Unión Europea permitiendo la flexibilidad, ¿no? Este oficio salió en el año 2021 por parte de Mincetur, ¿no? ¿Qué es lo que indica? Indica, si bien es cierto, el acuerdo, como les mostré hace un momento, el acuerdo indica que los casilleros 2 y 4 solo se debe consignar el término Unión Europea o su abreviatura UE, ¿no? A raíz de todas las quejas que han habido entre todos los importadores que se han visto afectados, ¿no? Por eso dice, en tal sentido, se ha solicitado a la autoridad aduanera, o sea, Mincetur le ha solicitado a la SUNAT mostrar flexibilidad en la aceptación del certificado de circulación de mercancías Euro 1, ¿no? Que haga referencia a un Estado miembro de la Unión Europea o la Comunidad Europea. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo la flexibilidad se ha dado, ¿no? En el casillero 4, ¿no? Donde indica que muestren la flexibilidad y permitan que coloquen un Estado miembro, ¿no? Un Estado miembro, ¿correcto? Vamos a mostrarles un ejemplo, vamos a mostrarles un ejemplo de cómo debería o cómo está siendo aceptado hoy en día. A ver, acá tenemos un Euro 1 lleno, ¿correcto? Acá tenemos un Euro 1 lleno. Inicialmente indicaba que coloque en la casilla 2 y 4 Unión Europea o UE, ¿no? Y aquí en el casillero 2 lo han colocado, pero en el casillero 4 han colocado Italia. Entonces, gracias a esa flexibilidad que recién se ha dado desde el año 2021, permiten la aceptación del casillero 4 con país, ¿no? Permiten el casillero 4 del país. Antes era una invalidación, ahora ya no lo es. Ahora sí está permitido, ¿correcto? En la casilla 4. Entonces, esa sería la forma correcta de llenar. También es válido que diga Unión Europea en la casilla 4, sigue siendo válido. La flexibilidad va porque también puede ir el país, ¿sí? Es flexibilidad, por efecto de no rechazar el formato, ¿correcto? Y como ven, después Perú va tanto acompañado en la casilla 2 como en la casilla 5, ¿sí? Acá continuamos con el formato en castellano. Entonces, en el casillero 5, lógicamente es Perú, y en el casillero 2, Unión Europea con Perú, casilla 4, Unión Europea, la flexibilidad permite colocar el país, y en el casilla 5, Perú, ¿no? Así es como se llena esta parte del formato para efectos de no tener ninguna notificación y que nuestra certificado de origen sea rechazado. Luego viene la casilla 3, ¿no? Casilla 3, casilla de destinatario, consignatario, importador, ¿no? Nombres, apellidos, dirección completa y país, ¿no? ¿Correcto? Ahí tenemos que colocar los datos del importador, ¿correcto? El consignatario, el importador, ¿sí? La casilla 6, la casilla 6 es una casilla que se usa para efectos de colocar el transporte. Es opcional la casilla 6, opcional. Puedo colocar si gusto la nave, ¿no? El viaje, si vía marítima, pero es opcional. No va a ser rechazado si colocan o no lo colocan. Es opcional. La casilla 7 es la casilla de observaciones, ¿no? Es una casilla donde vamos a complementar algún suceso, ¿no? Que haya afectado al certificado de origen, ¿no? En el caso
en el caso de la Unión Europea, el procedimiento de importación y el TLC indican que la casilla 7 va a ser usada cuando la mercancía haya sido embarcada de manera retrospectiva o el certificado de origen se haya emitido de manera retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Que el certificado de origen se haya emitido posterior al embarque, ¿sí? Eso es hablar en un certificado de origen, cuando escuchen la palabra retrospectivo, ¿no? Es igual como las leyes, ¿no? Hay leyes retrospectivas, ¿no? En el caso de los certificados de origen, la palabra retrospectiva quiere decir que se emite posterior al embarque, ¿sí? En todos los formatos de todos los TLCs funciona de esa forma, ¿no? En el caso de China, en el caso de China, había un informe de Mincetur que indicaba que no es obligatorio colocar que ha sido emitido retrospectivo, ya que eso no tiene por qué invalidar el certificado de origen. En el caso de la Unión Europea, sí. Si no colocan la glosa retrospectiva, invalida el certificado de origen. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo. Nuevamente retomamos con nuestro formato. A ver, ahí lo pueden ver. Entonces, como ven, en la casilla 7, que indica Issued retrospectively, ¿no? O sea, emisión retrospectiva, ¿correcto? Si no colocaba, si no colocaba esta glosa, el certificado de origen iba a ser invalidado, ¿correcto? La glosa en la casilla 7. Recuerden ello. Si no colocan la glosa retrospectiva, el documento es invalidado. ¿Sí? A ver, regresamos a nuestro certificado de origen. A ver, en nuestro certificado de origen, eh, luego pasamos al casillero 8, ¿no? En el casillero 8 debemos colocar el número de orden, marca, numeración, números y naturaleza de bultos y la designación de las mercancías, ¿no? Es decir, cuántos bultos vienen, cuál es la cantidad comercial y la descripción de nuestra mercancía que estamos trayendo. Tiene que estar detallada conforme la factura comercial, ¿sí? Cantidad comercial, descripción comercial y cantidad de bultos, ¿no? Es lo que nos piden llenar en la casilla 8. Lo que en el certificado de China, por ejemplo, lo teníamos en 3 casillas, aquí lo han agrupado en una sola, ¿no? Ahora, es importante que lo llenen de esa forma, cantidad comercial, descripción y bultos. ¿Por qué? Porque como ven en la casilla 10, es opcional. Hay varios exportadores que no llenan la casilla 10 porque es opcional. Mi sugerencia es que siempre lo llenen, porque al llenar la factura comercial, complementa de manera amplia a la casilla 8. Lo complementa muy bien, ¿no? La factura, llenar el número y fecha de factura complementa la casilla 8. Si no la van a llenar, mínimo, la casilla 8 completa descripción, cantidad y número de bultos, ¿no? En la casilla 9 ya saben que van a colocar la unidad de medida según la factura comercial o también pueden colocar el peso bruto, es opcional, ¿no? Finalmente, la casilla 11 se coloca el visado por la autoridad competente o la autoridad aduanera, ¿correcto? En la casilla 11. Y la casilla 12 es la declaración del exportador, que ya lo vimos que está vinculado con la casilla 1. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la casilla que se llena al final? ¿No? La casilla que se llena al final no es la 12, es la 11. ¿Por qué? Porque ahí viene la visación, ¿no? La casilla que se llena al final es la casilla 11, ¿no? Y la casilla 11 es la que vamos a considerar como fecha del certificado de origen, no la casilla 12, la casilla 11, ¿no? Lo normal es que la casilla 11 tenga una fecha igual o posterior a la casilla 12, ¿sí? Por eso que vamos a colocar el número del certificado de origen, como está en el formato, el euro 1, y con la fecha
de la visación de la casilla 11, ¿no? La casilla 13 y 14 son casillas de control, ¿correcto? Solo se llenan cuando hay una observación, hay un control. Normalmente no se llena. Todo el certificado de la Unión Europea culmina en la casilla 2, ¿sí? Como ya saben, la casilla final para el llenado es la casilla 2, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona el tema de triangulación, ¿no? Es la pregunta que se deben estar haciendo la mayoría de importadores que están presentes en la charla, ¿no? ¿Aplica triangulación, no? ¿Aplica venta sucesiva en la Unión Europea? La respuesta es sí. También permite la triangulación, también permite la aplicación de la venta sucesiva, ¿no? Vamos a ver cómo se ve esta figura, ¿no? Aquí les voy a mostrar, aquí les voy a mostrar el pronunciamiento de la SUNAT al respecto, ¿no? Para sustentar, para sustentar, ¿no? Aquí está, de MINCETUR también. Aquí está, para sustentar la aplicación indica que debemos acompañar a nuestra factura comercial, ¿no? Emitida por un tercero, la tenemos que acompañar también por la factura de la empresa que corresponde a la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, yo le compré a Estados Unidos, ¿correcto? Tengo mi factura con mi proveedor de Estados Unidos. La mercancía fue fabricada en Italia, ¿correcto? El país de embarque es de Italia, ¿no? Lógicamente, el país de embarque siempre tiene que ser del país del origen para que aplique el certificado de origen, ¿no? Entonces, pero mi factura es de Estados Unidos, o sea, es un operador no parte, es un facturador no parte. ¿Cómo yo demuestro o cómo yo puedo aplicar mi preferencia arancelaria? Lo que tendría que hacer es pedirle al proveedor que consiga la factura del país de la Unión Europea, ¿no? Con esa factura es que yo recién la puedo vincular para efectos de aplicar el certificado de origen. Si no consigo esa factura, no puedo aplicarlo, ¿no? Parte del pronunciamiento de SUNAT es ello, ¿no? Debe venir acompañado por esa factura, ¿correcto? Y sí permite la venta sucesiva, ¿no? Hay muchos importadores que hoy en día no aplican, ¿no? El TLC con la Unión Europea porque piensan que no es válido, ¿no? O sus agentes le indican que no es posible. Y la respuesta es que sí es posible, tiene la respuesta de la SUNAT, tiene la respuesta del mismo MINCETUR que sí es viable, ¿sí? Ahora vamos a ver otra casuística con el caso de la Unión Europea, del famoso transporte directo, ¿no? Que lo vimos con China, ¿no? Este es un tema donde muchos importadores caen, o sea, no aplican inicialmente su TLC, su preferencia arancelaria, y la SUNAT se los termina quitando, ¿no? Porque desconocen lo que indica el llenado del tratado y los procedimientos aduaneros, ¿no? En este caso, en China habíamos indicado que el transporte directo es cuando viene de China a Perú directamente, y los transportes que no son directos, que tienen transbordo, deberían tener como único sustento los documentos de transporte, ¿correcto? Eso era en China, y con eso no pasaba nada, manteníamos nuestra preferencia arancelaria. Pero ¿qué pasa con la Unión Europea? En la Unión Europea, cuando hay transbordo, o sea, cuando no hay transporte directo, no basta con el documento de transporte. Ojo, con la Unión Europea no basta con los documentos de transporte. Aquí necesitan un documento aduanero que autorice el transbordo o almacenamiento temporal. Y es cuando hace referencia a la SUNAT a un documento aduanero y MINCETUR,
es un documento emitido por una autoridad aduanera, ¿no? La mayoría de importadores o agentes piensan que un documento aduanero es un documento que yo le pido a la línea que me demuestre transbordo, ¿no? Y la SUNAT y MINCETUR ya se pronunciaron que eso no es un documento aduanero. Documento aduanero es como dice su nombre, un documento emitido por la autoridad aduanera donde autorizan el transbordo, ¿no? Y como comprenderán, ese documento aduanero es bastante complicado de conseguir, ¿no? Es bastante complicado de conseguir. Es un documento que prácticamente, ahí se los voy a mostrar. Es un documento que prácticamente para conseguirlo requieren eh, trabajarlo con anticipación, ¿no? Requieren trabajarlo con anticipación con sus agentes, ¿no? Porque si ustedes contratan por tema de costos, ¿no? Una nave que va a tener varios transbordos, lógicamente lo que va a suceder, lo que va a suceder es eh, que si bien es cierto, ahorran en flete, pueden perder la preferencia arancelaria si no cuentan con esta carta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le estoy proyectando una carta, un ejemplo, ¿no? Es una carta donde la misma SUNAT, ¿no? Bueno, la SUNAT no, ¿no? La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá autoriza el transbordo. Entonces, a este documento es que se refiere, a este documento es al que se refiere el procedimiento para la aplicación de preferencia arancelaria con la Unión Europea, ¿sí? Es una carta emitida por una autoridad aduanera, cumple y garantiza el transbordo. Este caso solo pasa con la Unión Europea, ¿sí? Que te obligan a tener esa carta. Sin esa carta no le van a poder invalidar el certificado de origen, ¿correcto? Ese sería el principal caso, en el caso de la Unión Europea, para efectos de aplicar el certificado de origen, ¿sí? Ahora sí, finalmente vamos a ver qué pasaría si no aplicamos correctamente los certificados de origen, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? ¿No? Es un tema bastante delicado. Como bien se indicó, la preferencia arancelaria reduce o elimina el arancel, lo cual impacta directamente con los costos, ¿sí? Pero, pero tenemos que ver también qué sucede si no aplicamos correctamente el certificado de origen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos las sanciones, ¿no? Acá le estoy proyectando en mi pantalla las sanciones. Siempre es bueno conocer que no todo es bueno si tenemos alguna documentación que no está correctamente emitida, ¿no? En este caso, la sanción vendría a ser no consignar o consignar códigos que tengan que ver con efectos de la correcta liquidación de tributos y recargos, ¿no? ¿Cuál es la sanción? La sanción vendría a ser el doble de los derechos y recargos dejados de pagar o garantizar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si nuestra preferencia arancelaria nos redujo, un ejemplo, $3.000 de ad valorem, ¿no? Y nuestro certificado de origen estuvo mal emitido, como ya les mostré cuáles son todos los tipos que hay en China y la Unión Europea, o los principales, la multa vendría a ser el doble. ¿Y cuál es el doble? En este caso el ejemplo es 3.000, la multa sería $6.000, ¿sí? Por una mala aplicación del certificado de origen. ¿Correcto? Ahora, en un despacho anticipado no aplica esta multa, ojo, esto solo aplicaría en un diferido, pero no quiere decir que en el anticipado, en el anticipado se libre la multa, pero termina pagando los tributos, ¿no? O sea, esos $3.000 los tendría que pagar y ya no pagaría la multa, que en este caso sería $6.000, ¿no? En el ejemplo que les comento. En un diferido,
sí pagarían los tributos, los 3.000, más los 6.000 de multa, ¿sí? Es más complicado. Ahora, no siempre la sanción es directa, ¿ya? ¿Ok? Cuando un certificado no está correctamente emitido, tienen solo una oportunidad que lo establece todos los procedimientos aduaneros. ¿Y cuál es esta oportunidad? La oportunidad es que tienen 15 días calendarios para poder corregir el certificado de origen, ¿sí? Todos los importadores tienen esa oportunidad de corregir el certificado de origen. Tienen para ello 15 días calendarios, ¿correcto? Si no corrigen en ese plazo, que entiendo que deben enviar el certificado de origen a devolverlo al país donde lo emitieron para que lo corrijan y luego retorne, ese proceso suele tomar 10 días, una semana. Si no lo corrigen en ese plazo de 15 días, tendrían que pagar los tributos que liberaron, ¿no? Con la preferencia arancelaria. Y si se trata de un diferido o un anticipado que ya excedió los 15 días al término de descarga, aplicarían adicional la multa, el doble derecho dejado de pagar. ¿Sí? Recuerden que el anticipado, si bien es cierto, de manera inmediata no tiene la multa, pero pasados los 15 días al término de descarga, si continúa la notificación, sí le van a aplicar la multa. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. La multa es bastante fuerte, por eso siempre requieren un agente aduana. Por ahí viene una pregunta. Siempre requieren un agente aduana o ustedes como importadores que conozcan bastante la normativa para que no fallen en la emisión del certificado de origen. No, que un certificado de origen esté emitido no quiere decir que esté correcto. ¿Sí? Esa es la lección y el aprendizaje que todos deben tener claro una vez terminada esta exposición. ¿Sí? Finalmente, advertirles ello para cerrar el circuito, y eso sería la Unión Europea y el TLC Perú-China. ¿Sí? Ahí terminamos, Aarón. Perfecto, Renato. Te agradezco de nuevo la exposición. Se nota el conocimiento que tienes en el tema de certificados de origen, como le mencionaba al inicio. Estamos tocando en esta oportunidad solamente dos certificados de origen. Recuerda que el Perú es uno de los países de Latinoamérica con más tratados de libre comercio a nivel regional y ahora mismo solamente hemos tocado dos, con China y con Unión Europea. Pero bien, vamos a comenzar ahora, Renato, con la ronda de preguntas. Ya tengo aquí apuntadas algunas preguntas que han hecho los participantes de esta capacitación al día de hoy. Voy a empezar a leer la primera si es que podemos ya comenzar. Aquí lo tengo. La primera pregunta que tengo apuntado para ti, Renato, es, si son varias compras de diferentes códigos cada una por $1.700, imaginemos, ¿tenemos que presentar el certificado de origen por cada código? A ver, te estoy dando la activación del audio. Y ahora sí, genial. Sí, estaba sin audio. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, no? Por supuesto, la pregunta es, si son varias compras de diferentes códigos cada una por, imaginemos, un monto de $1.700, ¿tenemos que presentar un certificado de origen por cada código? El certificado de origen, entiendo que esa pregunta va por China, ¿no? Correcto, sí. Si va por China, el certificado de origen es por factura comercial, ¿no? En el caso de China y la Unión Europea, los certificados de origen son por factura comercial. Si la factura comercial ampara todos esos códigos, lo puede presentar. No hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Perfecto. La siguiente pregunta es, el certificado de origen, en el caso de certificado de origen en China, ¿el certificado de origen puede ser en chino? No, el formato establece que sea en inglés, como le mostré, ¿no? El formato oficial, ¿no? Para efecto didáctico les he explicado el traducido, que es en español, pero el formato, tanto para China como para la Unión Europea, es en inglés el formato del llenado, ¿no? Perfecto. La tercera pregunta es, el valor facturado, esto va por certificado de China de nuevo. ¿El valor facturado quiere decir que si me facturas en términos de DDP, colocaría el monto facturado en el certificado de origen? Correcto, ¿no? El total de la factura comercial iría en el casillero 12 del certificado de origen, ¿no? Tal cual. Bien. Ricardo Delgado nos pregunta, ¿podrías volver a explicar sobre la fecha de zarpe de la nave que debe estar en el certificado de origen? Entiendo que es de China, ¿verdad? Sí, correcto. Claro, la fecha de zarpe o la fecha de salida es la fecha que consta en el documento de transporte.
¿correcto? El documento de transporte tiene una casilla que es Ship on Board, ¿no? Eh, o fecha de embarque, y esa es la fecha de zarpe. Esa fecha que figura en el documento de transporte debe ser la misma que figura en la casilla 4 del certificado de origen. Si la fecha es distinta, invalidaría el documento. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos de Elvis de la Cruz, ¿el certificado de origen debe ser por cada producto? Si son más de cuatro proveedores distintos, por favor, una mejor explicación en ese punto. Si son Si varios, son cuatro, si son varios proveedores, está preguntando si el certificado de origen debe ser por cada producto o por cada proveedor. Entiendo que sería por cada factura, ¿verdad? claro, o sea, hay dos formas, ¿no? Hay la forma que de repente hayan comprado a un proveedor distinto, le hayan pagado a un proveedor distinto y Ujú. cada proveedor le haya emitido una factura. Ahí sería un certificado de origen por cada factura, ¿correcto? Y hay la otra opción que lo agrupe, ¿no? Que de repente le compren a un trader, que el trader le compra a varias empresas y lo junta en una sola factura. Entonces, si es en la primera opción, serían varios certificados. Si es en la segunda opción, sería un solo certificado. Y recuerda que en la casilla 2 de productores puede colocar una lista, ¿no? No solo es uno, puede colocar varios productores, ¿no? Esas serían Perfecto. las opciones. Apoyo aquí un poco lo que comenta Renato, que dentro del grupo CAP nosotros también damos el servicio de trader. Quiere decir que podemos hacer el servicio de consolidar las facturas y solamente imitan un solo documento con todos los proveedores y evitarse el revisar cada certificado de origen por cada proveedor. Siguiente pregunta, gracias Renato. La siguiente pregunta me dice, ¿cómo hago si mi proveedor chino me manda tres ítems en una sola caja? Entiendo que son tres ítems que están exonerados con la liberación de aranceles. Claro, o sea, el packing list es indistinto de la factura comercial, ¿no? O sea, recuerden que el certificado es por factura comercial. Ahí colocarían los tres ítems y colocarían también, entiendo, un bulto, ¿no? O sea, no habría ningún inconveniente. Sería un certificado con tres ítems con un bulto, ¿no? Recuerden que el certificado es en función de la factura y no del packing list, ¿no? Bien, gracias. Marisol Alfaro nos pregunta, ¿quién tiene que llenar el certificado de origen o qué se recomienda? Perdón, ¿quién? ¿Quién tiene que llenar el certificado de origen? ¿O quién o qué se recomienda? ¿Llenaría el proveedor? ¿Llenaría el comprador? ¿Llenaría el agente de aduana? No, el certificado de origen, la obligación del llenado es del exportador, ¿no? El exportador es el que lo llena y lo solicita, ¿no? Para su visación. Inclusive, recuerden que tiene la casilla 13 donde lo firma, ¿no? Eh, Solo que si nos vamos un poco más atrás, antes del certificado de origen hay un borrador o draft, ¿no? Ahí es donde el importador o el agente de aduana interviene para asesorarlo al exportador antes que mande avisarlo, ¿no? Le puede decir qué observación puede tener, qué errores tiene para que lo subsane antes de que lo mande a avisar. Perfecto. Y eso se asocia a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si hay alguna equivocación en el llenado de la certificación y ya lo declaré? Ya lo declaró, como vimos en la última explicación, eh, si la SUNAT lo detecta a través de un canal naranjo o rojo, lo que va a suceder es que le va a dar el plazo de 15 días calendarios para que lo corrija. Si no lo corrige, tendría que pagar los tributos, como que nunca aplicó el certificado de origen, y conllevaría también una multa, ¿no? Por el doble derecho dejado de pagar en caso sea un diferido. De acuerdo. Perfecto. Karina Carmen nos preguntó, si hago una importación, esto va ya relacionado con el certificado de la Unión Europea. Si hago una importación desde Suiza y un ítem de mi factura indica que es país Dinamarca, ¿el certificado de origen es válido? Claro, recordemos que el certificado de origen solo aplica según el régimen de origen a los productos que están dentro del acuerdo, ¿no? Si yo tengo un producto, por ejemplo, que es de Estados Unidos, no va a figurar en mi certificado porque no cumple con el régimen de origen, ¿no? En el caso de la Unión Europea, en el caso de la Unión Europea, ¿qué países me dijo Aaron? Dinamarca y Suiza. Ya, en el caso de la Unión Europea, Suiza, a ver, mm, claro, en el caso de la Unión Europea, Dinamarca se encuentra dentro de los países, ¿no? Y Suiza es el que no se encuentra. ¿Suecia o Suiza? Suiza. La Suiza no se encuentra en la relación, ¿no? Suecia es la que se encuentra. Entonces, el certificado de origen solo sería por Dinamarca, ¿no? Eh, entonces, Aplicaría para los países miembros de la Unión Europea.
Exacto, ¿no? Los otros países que no figuran, como le digo, puedes embarcar en esa mercancía ítems que no estén dentro de la relación y al no cumplir el régimen de origen, no van a figurar en el certificado, ¿no? Perfecto. Muy bien, gracias. Aquí tengo otra pregunta de Víctor Vargas. O sea, si un certificado de origen está mal hecho, ¿ya no serviría este certificado o existe alguna manera de corregir? Y ahí está un poco lo que comentabas al final, ¿verdad, Renato? Sí, justamente que la SUNAT lo va a notificar, le va a dar el plazo de 15 días para que lo pueda subsanar. Esto si lo presentó posterior a la numeración, ¿no? Lo ideal es que se pueda revisar y corregir antes de hacer la declaración aduanera, ¿no? Perfecto. Aquí otra pregunta nos dejan. Buenos días. Si tus productos son exonerados de arancel, ¿es necesario presentar certificado de origen? Lógicamente que si no tienes valor en cero, no es necesario aplicar una preferencia arancelaria, ¿no? Porque no habría que reducir ni que eliminar, ¿no? Correcto. Quiere decir que el certificado de origen solo reduce o elimina el ad valorem, más no los demás impuestos como el IGB o IPM. Exacto. El certificado de origen solo serviría para mostrar el origen de la mercancía, más no para su preferencia arancelaria, ¿no? Bien. Una pregunta de Sandy Reyes. Buenos días. ¿El formato que nos mostró puede variar o tiene que tal cual que contenga la información señalada? No, son formatos oficiales, eso no pueden variar. Perfecto. Brian nos pregunta, buenas, mi consulta es si los productos son fabricados en Europa, pero transportados a USA, almacenados en un almacén bonded, sin ser nacionalizados en USA. Yo como importador peruano, ¿puedo aplicar algún beneficio arancelario entre la Unión Europea y Perú? Claro, justamente lo que vimos en el ejemplo, ¿no? O sea, ese transporte no es directo y es con almacenamiento temporal. Ujú. Entonces, en el caso de la Unión Europea, le van a pedir la carta aduanera donde autorice ese transbordo. Si no tiene, Certificado por un ente aduanero. exacto, si ese documento no ha sido emitido por una entidad aduanera, no va a ser válido su certificado de origen. Gracias. Catherine Díaz nos pregunta, si tengo una carga consolidada y tengo que aplicar CO para ambos proveedores, ¿se aplica CO independiente? ¿Afectaría en algo si en mi BL solo aparecen los datos de un solo proveedor? Es una carga consolidada, entiendo que está trayendo de dos proveedores, ¿correcto? Correcto. O más. Entonces, el certificado de origen, ahí tal cual la pregunta anterior, ¿no? Puede ser uno solo que haya sido agrupada en una sola factura, o pueden ser varias facturas, por lo tanto, más de un certificado de origen, ¿no? Entiendo en este caso, Catherine, que en tu BL aparece solamente un proveedor y ese proveedor es el que es el declarado también ante la SUNAT. Y entiendo, Renato, si es que me complementas con esto, este proveedor que aparece en el BL es el que estaría o debería estar consolidando todos los ítems de la factura en el certificado de origen para que pueda liberarse toda la carga consolidada, ¿correcto? No, la única diferencia es que el proveedor o el exportador que figure en el BL Exportador, va a ser el exportador que figure también en el CO, ¿no? en el SEO. El que está enviando las cargas. De acuerdo. Juan Cruz nos pregunta, si ya he comprado el producto y ya está pagado, ¿la emisión del certificado de origen debe conseguir con la fecha de Zarpe? Eso no es complicado porque el vendedor ya cobró. No, como dijimos, certificado de origen tiene dos momentos, ¿no? Uno antes del SARP y otro posterior, ¿no? El que es posterior dijimos que era el retrospectivo. En el caso de China no es obligatorio colocarlo en las observaciones, en el campo de observaciones, y en el caso de la Unión Europea sí, ¿no? Es obligatorio colocarlo en el campo de observaciones si es emitido posterior. De acuerdo. Creo que en esta pregunta también va la aclaración de que la fecha de pago no es necesariamente la fecha de Zarpe. Va a depender mucho la negociación comercial que tengan con sus proveedores a la fecha de Zarpe, que es más que todo operativo, ¿no? El tema del ETD de la carga. Carla Tinoco nos pregunta, ¿el certificado es para reducir o eliminar? Pero si mis productos no pagan arancel, igual debo presentar certificado de origen. Va un poco con lo que mencionabas antes, ¿verdad, Renato? El certificado de origen ya cuando este producto o esta partida de por sí ya no paga ad valorem, ya no es utilitario realizar un certificado de origen por el tema de beneficio arancelario, más sí puede servirte más que todo para certificar de que el producto realmente es del origen. Pero en términos prácticos y ahorro monetario o costos unitarios del producto, pues ya no sería útil. Así es. Perfecto. Tengo la última pregunta del usuario Lenovo. Me encantaría, por favor, que podrías explayarte un poco más en esta pregunta porque no me queda del todo claro. Dice, ¿cómo hago si el proveedor chino me manda tres ítems en una sola caja? La pregunta por este lado va, si es que los tres ítems están sujetos a este beneficio arancelario o son tres ítems en una sola caja. No me quedó muy clara esa pregunta. Quizás el usuario Lenovo pueda explayarse un poco más allí. Sí, sería bueno que nos comente a qué se refiere porque la respuesta sería la misma, ¿no? Ujú. En todo caso, yo le voy a pedir, quizás el usuario de Lenovo, voy a
solicitar reactivar el audio y pueda él mismo realizar o ella misma realizar la pregunta con el micrófono. Aló, sí, Buenas buenos tardes. días, Buenos días. ¿Qué tal? buenos días. Sí, la pregunta es esto, si me viene, a ver, tengo 13 ítems en una sola caja y cada ítem, un ejemplo, en mi caso, aretes, no sé, relojes y billeteras. ¿Y cómo hago ese tema? Claro, el certificado es de China, ¿verdad? Sí, sí, de China. El certificado de China le permite colocar hasta 20 ítems. Entonces, sus 3 ítems sí estarían dentro de un solo certificado, ¿no? Si viene, siempre y Sí, cuando venga de una sola factura comercial. ya. ¿Sí? Pero, Sí. pero ¿qué pasaría? Lo que pasa es que al costado se pone cuántas cajas vienen y todo viene en una sola caja. ¿Cómo lo separo? Es la pregunta. No, es que el certificado de origen no obliga a que cada mercancía esté en un bulto, ¿no? Usted lo puede agrupar por tema de espacio para ahorrar flete. O sea, la mercancía puede estar en un solo bulto, en su caso una sola caja, pero comercialmente usted ha comprado 3 ítems y en su factura comercial así lo indica, ¿no? Entonces, no habría ningún inconveniente, ¿no? Usted va a tener su certificado de origen con 3 ítems, indicando el número de factura y el valor total, ¿no? Cómo lo haya embalado no modifica o altera el certificado de origen. Ya, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Por último, tenemos la última pregunta de esta ronda es, si la compras a través de brokers, ¿pago al broker por los productos y ya no a los proveedores? Claro, si lo compra a través de brokers, ellos tienen que hacerse responsable de coordinar la emisión del certificado de origen, ¿correcto? Porque si, como bien dijimos, el certificado de origen tiene un casillero que es el casillero 2, donde colocan el nombre del productor, que también pueden consignar como desconocido o disponible por la autoridad competente, ¿no? El broker es el que se encarga de coordinar con el exportador autorizado para la emisión del certificado de origen. De Esa acuerdo. responsabilidad se la tienen que dar. Entiendo que el broker es el que emite el certificado de origen y es el que tiene que recibir toda la transferencia en el caso sea una compra de contado del importador peruano, Claro, siempre y cuando sea un exportador autorizado. Si no, dentro de la exportador negociación, autorizado. tienen que indicarle que el broker se haga responsable de la emisión del certificado de origen. Perfecto. Muchas gracias por la ronda de preguntas a todos. Gracias, Renato, por responder cada pregunta. Perfecto. Nuevamente agradecido por su presencia de cada uno de ustedes, de los participantes. De hecho, el motivo de este webinar es más que todo por ustedes, para poder nosotros como CAP ser más allá de una agencia de aduana, ser también un educador y facilitador de la logística. Nuestro lema, como pueden ver a mi lado izquierdo, derecho de mi cámara, tenemos una pasión por las soluciones y la pasión por las soluciones nos alimenta el educar también a todos, a todas las empresas peruanas, a todas las personas naturales que quieran saber un poco más de la logística. Em, el fin de todo este webinar ha sido por ello, para la educación de todos nosotros. Agradezco nuevamente a todos. Ya finalizando, he mandado por última vez el enlace para que puedan ingresar sus datos. Como les mencionaba, es necesario sus datos como correo electrónico también para poder enviarles vía mail el certificado de participación, ¿de acuerdo? Es la idea más que todo para ello. Y también saber sus comentarios de este webinar. Sin nada más que decir, agradezco a todos su presencia nuevamente y ha sido un placer tenerlos en esta edición de número 1 de Webinar Cup. Hasta luego.